Ciao a tutti, en la lección de hoy hablaremos sobre el imperativo. Vamos a ver cuándo se usa y cómo se forma. El imperativo en italiano se usa principalmente para expresar una orden. Por ejemplo, esci immediatamente, sal inmediatamente o vieni qui, ven aquí. Comodino, vieni, Comodino! Schopenhauer, la volontà, voglio che Comodino venga, vieni, Comodino! Basta, Comodino! En segundo lugar, utilizamos también el imperativo para expresar una sugerencia. Por ejemplo, per favore, ascolta quello che dico. Por favor, escucha lo que te digo. Como ves, es una sugerencia porque tenemos per favore, que sirve para sugerir, es decir, no estamos ordenando a alguien que nos escuche, sino que estamos sugiriendo a alguien que nos escuche. Por eso ponemos per favore. Oh, scusami, ho spezzato la tua concentrazione. Non volevo farlo. Per favore, continua. Per favore, continua. Por último, el imperativo se usa también para dar indicaciones. Por ejemplo, gira a destra, que es una indicación que podemos utilizar por la calle, gira a la derecha, o bien se usa también muchísimo en las recetas de cocina. Por ejemplo, aggiungi 100 grammi di zucchero, añade 100 gramos de azúcar. Gira a destra, Clyde. Estos son los principales usos del imperativo. Vamos a ver ahora cómo se forma. A la hora de formar el imperativo tienes que tener en cuenta si el verbo que quieres conjugar es un verbo regular o un verbo irregular. Entonces, ¿cómo puedes saber si un verbo va a ser regular o irregular al imperativo? Pues para saberlo te tienes que basar en el presente de indicativo. Si un verbo es regular al presente de indicativo, con toda probabilidad lo va a ser también al imperativo. Y si un verbo al presente de indicativo es irregular, con toda probabilidad lo va a ser también a la hora de conjugarlo al imperativo. Empezamos por los verbos regulares. A la hora de conjugar un verbo regular tienes que tener en cuenta si es de la primera conjugación acabado en are, de la segunda conjugación acabado en ere y de la tercera conjugación acabado en ire. Empezamos por la primera conjugación, que es are. Como ejemplo os he puesto parlare, hablar. Si tienes un verbo de la primera conjugación y es un verbo regular, lo que vas a hacer es, vas a sacar la desinencia de infinitivo y te vas a quedar con la raíz del verbo. En este caso, como tenemos parlare, la raíz sería parl. Luego, a partir de la raíz, vas a empezar a poner la desinencia para el imperativo. Tenemos, en primer lugar, tú. Vamos a decir parla. He puesto la raíz del verbo, que es parl, y he añadido la desinencia de imperativo, que en este caso para el tú es a. Vamos a decir parla si estamos hablando con un tú. Si tenemos lei, es decir, usted, vamos a decir parli. Vamos a coger la raíz del verbo, que es parl, y a partir de ahí, como es un verbo de la primera conjugación y es un verbo regular y estamos hablando con un usted, vamos a añadir la i. Por este motivo vamos a decir parli cuando estemos hablando con usted, tanto para hombres como para mujeres. Lo importante es que sea usted. Por último, tenemos voi. Si tenemos voi, vamos a coger la raíz del verbo, que es parl, y vamos a añadir ate. Parlate. Te recuerdo que en italiano voi sirve para vosotros, vosotras y ustedes. En italiano no tenemos ustedes como lo tenemos en español, por este motivo utilizamos el verbo con el voi. Si en cambio tenemos un verbo de la segunda conjugación, es decir, que acaba en ere, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a quedarnos con la raíz del verbo y a partir de ahí vamos a añadir la desinencia del imperativo. Para tú es la i. Por este motivo vamos a decir prendi. Por cierto, el verbo prendere quiere decir coger o tomar, depende del contexto. Estábamos diciendo que para el tú vamos a decir prendi. Por lo tanto, vamos a coger la raíz del verbo, que es prend, y a partir de ahí vamos a añadir la desinencia de imperativo. En este caso, mientras aquí teníamos una a,
porque era un verbo de are. Para los verbos en ere vamos a poner la i. Por eso vamos a decir prendi. Si tenemos lei, usted, vamos a decir prenda. Vamos a añadir la a. En cambio, si tenemos voi, vamos a decir prendete. Aquí teníamos parli, prenda, y aquí tenemos parlate, prendete. Súper importante que te fijes bien en las diferencias. Aquí tenemos para el tú a, aquí tenemos para el tú la i, aquí para el lei tenemos i, aquí tenemos la a, y para el voi aquí tenemos ate y aquí tenemos ete. Por último tenemos los verbos de la tercera conjugación, que son los verbos acabados en ire, como dormire, dormir. En este caso, para el tú tenemos dormi. Es decir, vamos a añadir una i. Si estamos haciendo referencia a usted, a lei, tenemos la a. Por eso vamos a decir dorma. Si en cambio estamos hablando con voi, vamos a decir ite. Como por ejemplo, dormite. Luego siempre de la tercera conjugación tenemos los verbos i verbi incoativi, que son aquellos verbos de la tercera conjugación, verbos regulares que cuando los tenemos que conjugar añaden isc al presente de indicativo. Esta característica de añadir isc se mantiene al imperativo. Por este motivo decimos tú pulisci, sería limpia, porque pulire quiere decir limpiar. Tenemos pulisci, tenemos pulisca y tenemos pulite. ¿Por qué? Porque esta es la raíz del verbo, ¿verdad? La raíz del verbo es pul. Y la desinencia, hemos dicho, para los verbos acabados en ire es la i. Pero entre la raíz del verbo y la desinencia de imperativo tenemos que añadir isc, que sería este de aquí. Isc. Por este motivo decimos pulisci. Si estamos haciendo referencia a usted, es exactamente lo mismo. Tenemos la raíz del verbo, que es pul. Luego tenemos la desinencia de imperativo para los verbos en ire, que hemos dicho que es la a. Y luego, entre la raíz del verbo y la desinencia de imperativo, tenemos que añadir este isc. Por este motivo decimos pulisca, limpie. Si tenemos el voi, acuérdate que esta característica de añadir isc en la conjugación verbal no pasa con el voi. Por este motivo decimos pulite. Tenemos la raíz del verbo y simplemente añadimos la desinencia de imperativo, exactamente como hemos hecho con dormite. Otros verbos incoativos son finire, acabar, capire, entender, costruire, construir, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de cómo se utilizan estos verbos son estas frases que os he puesto aquí. La primera es ragazzi, parlate uno alla volta. Estamos dando un orden a un vosotros. En este caso, este vosotros son chicos. Por este motivo decimos chicos, hablad uno a la vez. Estamos dando una orden. Segunda frase de ejemplo. Signora Ricci, prenda un café. Como estoy haciendo referencia a signora Ricci, que es lei, es usted, vamos a utilizar el verbo con prenda, como hemos visto aquí. ¿Lo veis? Prenda, prenda. Prenda un café, coja o tome un café. Siguiente frase de ejemplo. Paola, dormi, è già tardi. Como estamos dando la orden a Paola, que es un tú, vamos a conjugar el verbo con tú. Paola, dormi, è già tardi. Paola duerme, ya es tarde. Por último, os he puesto esta de aquí. Pulisci tutto prima di uscire. Limpia todo antes de salir. Como estamos dando una orden a un tú, vamos a conjugar el verbo pulire, limpiar, en esta forma. Pulisci tutto prima di uscire. Es un verbo incoativo. En resumen, si tienes que conjugar un verbo regular y es de la primera conjugación, acabado en are, la desinencia para el imperativo va a ser a para tú, i para lei y ate para voi. Si tienes un verbo de la segunda conjugación acabado en ere, la desinencia de imperativo va a ser la i para el tú, la a para lei y ete para voi. Si tienes un verbo de la tercera conjugación, es decir, que acabe en ire, la desinencia de imperativo va a ser la i para el tú, la a para lei y ite para voi. Si es un verbo incoativo, como hemos visto con estos verbos de aquí, finire, capire, costruire, pulire, etcétera, etcétera, acuérdate de mantener isc en tú y en lei. Pero acuérdate que
voy se conjuga con total normalidad, es decir, sin este isk. Como seguramente habrás notado, no tenemos imperativo para io, para noi y para loro. No tenemos imperativo para io simplemente porque no puedo dar una orden a mí mismo o a mí misma. No tenemos un imperativo para el noi por la misma razón, porque yo formaría parte de ese sujeto, por lo tanto no puedo dar una orden siendo que estoy yo en ese sujeto. No tenemos tampoco un imperativo para el loro porque no podemos dar una orden a alguien que no está presente. Vamos a ver ahora el imperativo de los verbos irregulares más importantes. El primer verbo irregular al imperativo es andare, que en español quiere decir ir. Tenemos las siguientes formas. Para el tú vamos a decir va o vai. Y fíjate bien, aquí tenemos un apóstrofe. Esto no es un acento, es un apóstrofe. ¿Y por qué tenemos un apóstrofe? Pues porque como podemos decir va o vai, ¿te das cuenta que aquí hay una i? Pues bien, cuando utilizamos la forma va con el apóstrofe, lo que estamos indicando es que falta la vocal i. Por eso ponemos el apóstrofe. Por lo tanto, podemos decir va o vai. Para lei tenemos vada y para voi tenemos andate. Va, vai, vada, andate. Una frase de ejemplo es esta que os he puesto aquí. Bambini, andate subito a casa. Niños, id enseguida a casa. Segundo verbo irregular, dare, que quiere decir dar. Tenemos da, dai para el tú y siempre, atención, con esta apóstrofe. Tenemos dia para lei y tenemos date para voi. Por lo tanto, el imperativo del verbo dare es da o dai, dia, date. Una frase de ejemplo. Luisa, da una caramella a tuo fratello. Luisa, da un caramelo a tu hermano. Tercer verbo irregular, stare, que en español quiere decir estar. Tenemos sta, stai para el tú y siempre, atención al apóstrofe. Tenemos stia para lei y tenemos state para voi. Por lo tanto, la conjugación del verbo stare al imperativo es sta o stai, stia, state. Una frase de ejemplo puede ser ragazze, state attente. Chicas, estate atentas. Siguiente verbo irregular, dire. La conjugación de este verbo es di, dica, dite. Y fíjate bien que aquí tenemos otra vez esta apóstrofe. Pero mientras aquí teníamos otra segunda forma, aquí tenemos solo una forma. Entonces, ¿por qué ponemos el apóstrofe? Ponemos el apóstrofe porque si ponemos solo di, lo podemos confundir con la preposición di. Y si ponemos este di con el acento, lo podemos confundir con una palabra que encontramos sobre todo en documentos, que es un sinónimo de giorno. Por lo tanto, si quieres hacer el imperativo de dire para tú, tienes que decir di con el apóstrofe. Súper, súper importante. Una frase de ejemplo es esta de aquí. Luigi, di la verità. Luis, di la verdad. Siguiente verbo irregular, fare, que es hacer. Tenemos fa, fai para tú y otra vez, atención al apóstrofe. Tenemos faccia para lei, para usted, y tenemos fate para voi. Una frase de ejemplo es esta de aquí. Giovanni, fa silenzio, ti prego. Giovanni, haz silencio, por favor. En español no diríamos haz silencio, sino que podríamos decir, por ejemplo, cállate. Pero en italiano sí, en italiano lo podemos hacer con el verbo hacer. Giovanni, fa silenzio, ti prego. Otro verbo irregular es essere, que en español quiere decir ser o estar. Tenemos si, con dos is, para el tú, si, sia, para lei, y tenemos siate para voi. Una frase de ejemplo es la siguiente. Anna si educata. Anna se educada. Otro verbo irregular es avere, que en español quiere decir tener. Tenemos abbi para tú, abbia para lei y tenemos abbiate para voi. Una frase de ejemplo es esta de aquí. Rita, abbi pazienza. Adesso arrivo. Rita, ten paciencia. Ahora llego. Otro verbo irregular es venire, que en español quiere decir venir. Tenemos vieni para tú, tenemos venga para lei y tenemos venite para voi. Una frase de ejemplo es esta de aquí. Bambini, venite subito. Niños, venid enseguida. Por último, tenemos uscire, que en español quiere decir salir. Y tenemos las formas esci para tú, tenemos esca
para lei y tenemos uscite para voi. Una frase de ejemplo es esta de aquí. Signor Marchesi, esca inmediatamente. Señor Marchesi, salga inmediatamente. Vamos a ver ahora cómo se forma el imperativo de los verbos reflexivos. Te recuerdo que los verbos reflexivos son aquellos verbos que en su forma base, al infinitivo, acaban con el pronombre si. Entonces, ¿cómo se conjugan estos verbos? Pues muy fácil. Cuando te encuentres con un verbo reflexivo, lo primero que tienes que saber es lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, si es un verbo regular o irregular, y luego tienes que saber también a qué conjugación pertenece, es decir, si es un verbo acabado en are, si es un verbo acabado en ere o si es un verbo acabado en ire. Empezamos por el primer verbo, que es alzarsi. Alzarsi es levantarse y es un verbo regular de la primera conjugación, como me está indicando esta A de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a conjugar este verbo? Pues muy fácil. Vamos a poner, primero de todo, para el tú, vamos a conjugar el verbo con total normalidad. Como es un verbo acabado en are, aunque tenga este pronombre, no deja de ser un verbo acabado en are, porque sería alzare. Entonces, vamos a conjugar el verbo con la a, porque es un verbo acabado en are, y luego vamos a añadir este pronombre de aquí. Este pronombre es este ti. Por eso vamos a decir alzati, alzati. Si en cambio estamos hablando con un lei, con un usted, vamos a conjugar el verbo acabado con la i y delante del verbo vamos a poner el pronombre si. Si alzi. Si en cambio estamos haciendo referencia a un voi, vamos a conjugar el verbo con total normalidad, es decir, vamos a poner la raíz, vamos a añadir ate, porque es un verbo acabado en are, y luego vamos a añadir el pronombre vi. Alzatevi. Y esto os va a pasar siempre con todos los verbos reflexivos. Para el tú vamos a tener ti detrás del verbo, para el lei vamos a tener si delante del verbo y luego para voi vamos a tener el pronombre vi detrás del verbo. Otro verbo que quiero que veamos es mettersi, que es ponerse. Es un verbo regular de la segunda conjugación, acabado en ere, como me está indicando esta e de aquí. Entonces, a la hora de conjugarlo, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos visto aquí. Vamos a poner en primer lugar el verbo, vamos a poner metti, acabado con la i, porque es un verbo de la segunda conjugación. Por lo tanto, vamos a decir metti y luego vamos a poner el pronombre, vamos a poner ti, que sería este sí de aquí. Por lo tanto, vamos a decir mettiti, ponte. Si estamos haciendo referencia a lei, vamos a decir sí, el pronombre primero, y luego vamos a conjugar el verbo con total normalidad. Vamos a decir si metta, con la a, porque es un verbo de la segunda conjugación. Por eso aquí tengo que poner la a. Si metta, sería póngase. Para voi tenemos mettetevi, exactamente lo mismo. Tenemos un verbo de la segunda conjugación, por lo tanto aquí tenemos ete, y luego vamos a poner el pronombre vi. Mettetevi. Para la tercera conjugación he escogido vestirsi y sé que es un verbo de la tercera conjugación porque me lo está indicando esta i de aquí. Vestirsi es un verbo regular, por eso vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos visto con alzarsi y mettersi. Para el tú vamos a conjugar el verbo, vamos a decir vesti, porque es un verbo de la tercera conjugación, y luego vamos a poner el pronombre vestiti. Para el lei vamos a poner primero el pronombre si y luego vamos a poner el verbo con la a. Si vesta, porque es un verbo de la tercera conjugación, como hemos visto antes. Voi vestite y luego vamos a poner el pronombre vi. Vestitevi. Y si tenemos un verbo irregular, como sería el caso de sedersi, vamos a hacer exactamente lo mismo. Si el verbo es irregular al presente de indicativo, lo será también al imperativo. Por este motivo vamos a decir siedi y luego vamos a añadir el pronombre ti. Siediti, siéntate. Para lei, si sieda, exactamente lo mismo. Vamos a poner primero el pronombre y luego vamos a conjugar el verbo. En este caso, como es irregular, va a seguir manteniendo esta irregularidad al imperativo. Si sieda. Por último tenemos voi, sedetevi, con el pronombre
siempre detrás. Algunas frases de ejemplo son estas de aquí. Alzati dal divano. Levántate del sofá. Estamos dando una orden y ¿ves? Como hemos visto aquí, alzati, el pronombre lo vamos a poner detrás. Siguiente frase. Bambine, mettetevi la giacca. Niñas, poneos la chaqueta. Exactamente lo mismo. Aquí hemos visto el pronombre detrás. Por eso vamos a dejar el pronombre detrás del verbo, porque estamos haciendo la persona de voi, bambine, voi, vosotras. Por eso vamos a decir mettetevi, como hemos visto aquí. Siguiente frase. Vestiti, dobbiamo uscire. Vístete, tenemos que salir. Como estamos hablando con un tú, vamos a poner el pronombre aquí detrás. Vestiti. Por último, tenemos signora, si sieda qua. Señora, siéntese aquí. Como es un verbo irregular, vamos a conjugarlo en su forma irregular, pero sobre todo, como estamos haciendo referencia a un lei, a un usted, vamos a poner el pronombre aquí delante. Vamos a ver ahora el imperativo en su forma negativa. A la hora de hacer la forma negativa para tú, vamos a seguir la estructura non más verbo al infinitivo, tanto en verbos regulares como en verbos irregulares. Un ejemplo de verbo regular es parla. En su forma afirmativa diríamos parla. En su forma negativa diremos non parlare. Un verbo irregular puede ser venire. En su forma afirmativa diríamos vieni, pero en su forma negativa decimos non venire. Con los verbos reflexivos pasa una cosa súper interesante y es que tenemos dos formas. Vamos a coger, por ejemplo, el verbo alzati. Tenemos la forma non alzarti y tenemos la forma non ti alzare. Si coges la primera forma, que es esta de aquí, ten en cuenta que a la hora de formar el imperativo negativo te va a caer la E del verbo al infinitivo. Es decir, no sería non alzareti, sino que es non alzarti. La E del verbo al infinitivo te va a caer y seguidamente vas a poner el pronombre. Si quieres escoger esta forma, lo único que te va a pasar es que el pronombre te va a pasar delante del verbo y vas a decir non ti alzare con el verbo al infinitivo. Exactamente lo mismo te va a pasar, por ejemplo, con siediti. Si queremos hacer la forma negativa de este verbo, tenemos dos opciones, exactamente igual que aquí. Tenemos non sederti y tenemos non ti sedere. Si escoges la primera forma, tienes que tener en cuenta lo mismo que te he dicho antes con alzarti. Y es que la E del verbo al infinitivo te va a caer, ¿no? Porque en realidad sería non sedereti, pero como tenemos el pronombre ti detrás del verbo, la E cae. Por eso decimos non sederti. Si escoges la segunda forma, el pronombre te va a pasar delante del verbo y luego vas a poner el verbo al infinitivo, non ti sedere. Si en cambio quieres hacer la forma negativa para lei, la estructura que vas a seguir es non más verbo conjugado, tanto en verbos regulares como en verbos irregulares. Un ejemplo de verbo regular sería parli. En la forma afirmativa diríamos parli, usted hable, lei parli, pero si queremos hacer la forma negativa vamos a decir non parli. Muy fácil. Vamos a coger el verbo conjugado, ¿ves que coinciden? Y simplemente delante vamos a poner non. Non parli. No hable. Si es un verbo irregular, va a pasar exactamente lo mismo. Si en su forma afirmativa diríamos venga, cuando queramos hacer la forma negativa, tendremos que poner exactamente el verbo como si lo estuviésemos conjugando en su forma afirmativa y simplemente vamos a añadir non. Non venga. ¿Y qué pasa con los verbos reflexivos? Pues pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos que hacer la forma negativa para el lei de los verbos reflexivos, basta añadir simplemente el non delante. Si tenemos, por ejemplo, si alzi, vamos a seguir manteniendo este si alzi en la forma negativa y simplemente vamos a añadir non. Non si alzi. Y exactamente lo mismo va a pasar si el verbo es irregular. Por ejemplo, si sieda. En su forma negativa vamos a decir non si sieda. Basta añadir este non. Si en cambio quieres hacer la forma negativa para voi, vamos a seguir también la estructura non más verbo conjugado, tanto en verbos regulares como en verbos irregulares. Un ejemplo de verbo regular es parlate. En la forma afirmativa diríamos
parlate. Cuando queremos hacer la forma negativa, añadimos simplemente este non. Non parlate. Si es un verbo irregular, exactamente lo mismo. En la forma afirmativa tendríamos venite. En la forma negativa vamos a añadir simplemente un non. Non venite. ¿Y qué pasa con los verbos reflexivos? Pues que también tenemos dos opciones, tanto si el verbo es regular como si el verbo es irregular. Vamos a coger, por ejemplo, alzatevi. Si queremos hacer la forma negativa de este verbo, tenemos dos posibilidades. Tenemos, en primer lugar, non alzatevi, es decir, tenemos esta misma forma de aquí, que hemos visto ya en su forma afirmativa, y vamos a añadirle simplemente el non delante. ¿Lo ves? Alzatevi, non alzatevi. Pero si prefieres, puedes poner el pronombre delante del verbo. Entonces, en este caso, tendremos la estructura non más pronombre más verbo conjugado. Si el verbo es irregular, va a pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo diría sedetevi en la forma afirmativa del verbo sedersi, y si queremos hacer la forma negativa, tenemos también dos opciones. Podemos decir non sedetevi, añadiendo este non delante, y podemos decir también non vi sedete. Podemos añadir este pronombre delante del verbo. En vez de tenerlo detrás, lo podemos añadir delante y diremos non vi sedete. En resumen, a la hora de hacer la forma negativa del imperativo, vamos a seguir la estructura non más infinitivo para el tú. Vamos a seguir la estructura non más verbo conjugado para el lei, y también vamos a seguir la estructura non más verbo conjugado para el voi. Esto es todo por esta lección. Espero que te haya resultado útil. Si te ha gustado el contenido de este canal, suscríbete. Arrivederci. Buenas noches.